El doble es una de las obras más fascinantes de Fyodor Dostoyevsky, escrita en 1846, que explora los recovecos más oscuros de la mente humana. A través de su protagonista, Yakov Petrovich Goliatkin, un funcionario de bajo rango en San Petersburgo, el autor nos sumerge en una reflexión profunda sobre la identidad, la locura y la angustia existencial. La historia comienza con Goliatkin llevando una vida monótona y tranquila, hasta que un día se encuentra con un hombre que es su exacto reflejo, un doble que se infiltra en su vida y pone en peligro todo lo que creía saber sobre sí mismo. Con un estilo único y una narrativa cargada de tensión psicológica, el doble no solo cuestiona la percepción de uno mismo, sino también la fragilidad de la identidad humana ante las presiones externas e internas. La obra es un viaje hacia el abismo de la psique, un vistazo inquietante a la lucha entre la razón y la locura. Capítulo 1. La vida monótona de Goliatkin. Yakov Petrovich Goliatkin era un hombre común, un hombre insignificante, cuyos días se deslizaban por la vida de manera insensible, como el agua que cae sin prisa en un canal polvoriento. No se distinguía de los demás en la vasta y gris ciudad de San Petersburgo, cuyas calles se extendían como un mar de piedra y nieve. Goliatkin era un funcionario, un pequeño engranaje en la maquinaria administrativa del gobierno ruso, pero esa maquinaria nunca lo había tratado como algo más que un mero número en un archivo. Sus compañeros de trabajo lo miraban sin interés, y él mismo se veía como un ser en permanente aislamiento, sumido en una rutina que parecía no tener fin. Cada mañana, Goliatkin se levantaba temprano, quizás demasiado temprano, y se vestía con el cuidado meticuloso de alguien que busca ocultar lo que realmente es, algo que no puede ver ni entender bien. Se ponía su uniforme de funcionario con una precisión casi obsesiva, asegurándose de que cada botón estuviera perfectamente alineado, cada pliegue de su chaqueta perfectamente planchado. Su vida era un mecanismo tan exacto como el de un reloj que se repite día tras día, sin alterar su curso, pero como todos los relojes, llegaba un momento en que el tic-tac se volvía insoportable, y el tiempo comenzaba a pesar más de lo que debía. En la oficina, su presencia pasaba desapercibida. A menudo se sentaba en su escritorio con los ojos fijos en los papeles que llenaban su mesa, pero nunca alcanzaba a sumergirse por completo en el trabajo. Su mente, siempre agitada, parecía nunca encontrar descanso. ¿Qué hacía ahí, entre aquellos papeles, entre esas voces sin rostro que apenas lo saludaban, como si fuera invisible? ¿Quién era él en realidad? Nadie, sin duda. Solo un hombre más entre tantos, uno más en la interminable fila de funcionarios que llenaban los pasillos fríos de la burocracia. El trato de sus compañeros era impersonal, casi mecánico. Lo saludaban de manera indiferente, sin que nadie pareciera realmente interesado en él. Al principio, Goliatkin pensaba que se debía a su naturaleza algo torpe, su tendencia a balbucear y a tartamudear cuando hablaba con otros. Un hombre tan común, tan torpe, tan olvidado, ¿qué interés podía despertar en los demás? La duda se instalaba en su pecho, como una picazón constante que no podía rascarse. Sin embargo, había algo más profundo que esto, algo que no podía nombrar, pero que lo atormentaba en su interior. Se sentía constantemente incómodo en su propia piel, como si algo estuviera siempre a punto de suceder, como si un cambio se estuviera gestando en su ser, pero aún no sabía qué forma tomaría. Había algo fuera de lugar en su vida, una sensación de vacío que lo devoraba poco a poco. Los días transcurrían, se sucedían los meses, y Goliatkin seguía siendo la misma figura en el mismo escritorio, realizando las mismas tareas en la misma oficina, atrapado en una rutina que no le dejaba respiro. Sin embargo, lo que él no sabía, lo que no podía prever, es que ese ciclo eterno y repetitivo estaba a punto de romperse. Una tarde de invierno, el aire helado que se colaba por las ventanas cerradas de la oficina parecía más pesado de lo habitual. La luz del sol, débil y cansada, apenas lograba filtrarse a través de las nubes grises que cubrían el cielo. Goliatkin, agotado por la monotonía, levantó la mirada de los papeles. Por primera vez en mucho tiempo, se detuvo a observar a sus compañeros de trabajo. No se sentía parte de ellos, no había jamás un intercambio genuino, una mirada que pudiera atravesar la capa de indiferencia que parecía envolverlo todo. Aquel día, sin embargo, algo diferente ocurrió. Un extraño visitante irrumpió en su vida. En la entrada de la oficina, una figura desconocida apareció, caminando con paso firme, con una energía que contrastaba profundamente con la quietud de Goliatkin. Era un hombre joven, de porte elegante, con un rostro que Goliatkin consideró por un instante extraño, como si ya lo hubiera visto antes,
pero no podía colocar de inmediato de dónde. Se acercó a la mesa de Goliathkin, y sin más preámbulos, comenzó a hablarle, a saludarlo como si fueran viejos conocidos. «Ah, buenos días, Goliathkin», dijo el hombre, con una sonrisa amplia, como si la amistad entre ellos fuera algo natural, algo ya establecido. Goliathkin no sabía cómo reaccionar. ¿De qué hablaba este hombre? No había tenido jamás una conversación tan cordial en su trabajo, y mucho menos con alguien a quien no reconocía en lo más mínimo. Pero lo más inquietante era el rostro del hombre. Sus ojos, su expresión, todo en él le resultaba vagamente familiar. Había algo inquietante en esa familiaridad, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Goliathkin. Como si el desconocido supiera algo que él no sabía sobre sí mismo. Como si de alguna manera, ese hombre fuera parte de su vida, aunque no pudiera entender de qué forma. Aquel primer encuentro no fue más que un saludo cortés, una breve charla sobre el clima, algo insignificante, pero en la mente de Goliathkin esa conversación se grabó como una marca indeleble. Algo en su interior comenzó a girar, como una rueda que se pone en movimiento por primera vez después de años de inercia. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué se sentía tan perturbado por su presencia? Una pregunta sin respuesta se posó en su mente, pero no la pudo deshacer. La rutina, esa misma que había gobernado su vida por tanto tiempo, se veía repentinamente sacudida por un pequeño evento, una irrupción, tan breve y tan misteriosa como la aparición de un espectro. ¿Qué era esta sensación? ¿Por qué su vida, tan previsiblemente tranquila, de repente había cobrado otra forma, una forma extraña y desconcertante? El doble de Goliathkin, pensó él en ese momento, pero sin entender aún qué significaba realmente ese pensamiento. Y sin saberlo, ese primer encuentro marcaría el principio de un largo descenso hacia la confusión y la desesperación. La vida de Goliathkin ya no sería la misma. Capítulo 2. El encuentro con el nuevo Goliathkin. El día después de aquel extraño encuentro en la oficina, Yakov Petrovich Goliathkin despertó con una extraña sensación de inquietud. Como si algo en su interior hubiera sido alterado de manera irreparable. El día comenzó como cualquiera de esos que se funden en una masa homogénea de horas aburridas, pero algo no estaba bien. Un extraño presentimiento lo envolvía, como una nube densa que se adhiere a los sentidos, alterando la percepción de cada objeto, cada sonido. La luz de la mañana, que normalmente era una bienvenida suave y familiar, parecía ahora ajena, distante. Se preparó con el mismo cuidado de siempre, como si una rutina fuera la única forma de sostenerse en medio de esa creciente agitación. Cada gesto era automático, como si su cuerpo estuviera actuando por él, mientras su mente seguía atrapada en una red de pensamientos que no lograba descifrar. ¿Qué había pasado realmente el día anterior? Había sido todo tan breve, tan fugaz, y aún así le pesaba como una roca en su pecho. Recordó con una claridad desmesurada el rostro del hombre que se le había acercado en la oficina, con una sonrisa que le pareció al mismo tiempo amable y extraña. Aquella sonrisa, aquella mirada, algo en ellos le era demasiado familiar, pero a la vez completamente ajeno. Cuando llegó a la oficina, su corazón latía más rápido de lo normal. Se dijo a sí mismo que no podía dejarse llevar por sensaciones tan vagas, que debía ser racional, como siempre. Se sentó en su escritorio, intentando concentrarse en sus papeles, pero la mente de Goliathkin no podía mantenerse tranquila. Recordaba la forma en que el hombre lo había saludado, como si fuera alguien que conociera desde hacía mucho tiempo, como si compartieran una complicidad secreta que él no recordaba haber establecido. La ansiedad crecía dentro de él, como una llama que no lograba extinguir. No podía evitar mirar una y otra vez hacia la entrada, esperando, no sin cierto temor, que el hombre regresara. Entonces, ocurrió. En medio de su concentración errática, la puerta se abrió nuevamente. Goliathkin levantó la vista, y allí estaba el hombre. Entró con la misma confianza, con la misma postura erguida, como si fuera dueño de la oficina y de todos sus empleados. No había nada que lo hiciera destacar entre la multitud, sin embargo, su presencia se hacía imposible de ignorar. Como si el espacio mismo se doblara a su alrededor, reconociéndolo como algo inevitable. Caminó hasta el escritorio de Goliathkin sin vacilar, y al llegar a su lado, le dirigió una mirada que Goliathkin no supo cómo interpretar. «Buenos días, Goliathkin», dijo, y de nuevo esa sonrisa que parecía demasiado intencional. Demasiado personal. La voz del hombre, con su tono grave y tranquilo, tenía algo hipnótico,
algo que parecía arrastrar los pensamientos de Goliathkin hacia una espiral que no podía controlar. ¿Qué era lo que lo atraía de esa forma? ¿Por qué sentía como si este hombre estuviera buscando algo en él, como si lo estuviera observando bajo una luz que él no podía ver, pero que sentía como una presión sobre su pecho? La confusión lo embargaba, y las palabras se le escapaban de los labios de manera vacilante. «Usted, nos conocemos», fue lo único que logró articular, su voz temblorosa traicionándolo. El hombre lo miró por un momento, y sus ojos parecieron brillar con una luz inusitada. «No me digas que no me recuerdas, Goliathkin. Hemos hablado antes, ¿no?», dijo, como si fuera algo evidente, como si fuera completamente lógico que él supiera más de Goliathkin que el propio Goliathkin. Esa frase, tan inocente a simple vista, causó un escalofrío en su interior. ¿Cómo podía este hombre decir algo como eso? Goliathkin no tenía recuerdos de haberlo conocido antes, pero la seguridad con la que hablaba lo desconcertaba, lo sumía en una duda profunda que no podía superar. «Creo que lo recordaría si lo conociéramos antes», respondió, casi más a sí mismo que al extraño visitante. Su mente intentaba aferrarse a algo sólido, algo que pudiera darle sentido a lo que estaba ocurriendo, pero no encontraba respuestas. «Claro, claro», dijo el hombre, sin inmutarse. «Es normal, Goliathkin, la memoria a veces nos juega malas pasadas. Pero no te preocupes, sé que lo recordarás pronto». Y al decir estas palabras, hizo un gesto casi imperceptible, como si hubiera comprendido algo que él mismo no alcanzaba a entender. El tono de su voz, la forma en que lo decía, todo parecía tener un peso más grande del que podía asimilar. Aquel encuentro, que había comenzado de manera tan casual, se había convertido en algo más, algo que Goliathkin no podía explicar. La atmósfera en la oficina parecía haberse transformado, como si todo en su alrededor se hubiera desviado ligeramente, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él, empujándolo hacia algo que no podía ver ni comprender. El hombre, su doble, estaba allí, y parecía conocerlo mejor de lo que él mismo se conocía. Durante los siguientes minutos, Goliathkin trató de recuperar la compostura, de calmarse, de no dejarse llevar por esa creciente sensación de desasosiego. Pero el hombre no dejaba de hablar, de acercarse a él, como si estuviera invadiendo cada uno de sus pensamientos. Le hablaba de cosas triviales, de detalles sin importancia, pero todo en sus palabras parecía estar teñido de una extraña familiaridad, como si las palabras mismas estuvieran cargadas de una intención oculta. «Seguro que has estado ocupado, ¿verdad? La vida no debe ser fácil para alguien como tú», comentó el hombre, sus ojos fijos en Goliathkin con una intensidad que lo desbordaba. Goliathkin intentó devolverle una mirada, pero algo en los ojos del otro lo desconcertaba, lo dejaba sin fuerzas para enfrentar su propia incomodidad. «Yo, no entiendo», comenzó Goliathkin, su voz quebrada por la frustración. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? ¿Por qué me habla de esa manera?» El hombre sonrió nuevamente, pero esta vez no fue una sonrisa reconfortante. Fue una sonrisa que Goliathkin no pudo interpretar, una sonrisa que no invitaba a la amistad, sino al desconcierto y la desestabilización. «Oh, Goliathkin, te darás cuenta tarde o temprano, pero hasta entonces, mejor que sigas haciendo lo que sabes hacer», dijo con una suavidad casi cruel. Y al pronunciar esas palabras, el hombre se dio media vuelta y salió de la oficina con la misma calma, dejando atrás una estela de incertidumbre que envolvía a Goliathkin como una niebla espesa. Goliathkin, paralizado, permaneció sentado frente a su escritorio, tratando de ordenar sus pensamientos, pero la imagen de aquel hombre, su doble, seguía rondando su mente, con una claridad aterradora. ¿Qué quería de él? ¿Y por qué se sentía tan vulnerable ante alguien que parecía conocerlo tan profundamente? El día, que había comenzado como otro día cualquiera, se transformó en un torbellino de preguntas sin respuesta. La vida de Goliathkin, que hasta entonces había sido una existencia tranquila y predecible, se veía ahora desbordada por un acontecimiento inexplicable que ya no podía ignorar. Era este hombre, este extraño que había entrado en su vida, simplemente un conocido que había llegado a confundirse con él, o algo mucho más perturbador estaba ocurriendo, algo que desbordaba toda lógica y comprensión. Solo el tiempo podría decirlo, pero una cosa era segura, la vida de Goliathkin nunca volvería a ser la misma. Capítulo 3. La sombra del espejo. Goliathkin caminaba por las calles de San Petersburgo con la mente sumida en un mar de dudas y preguntas sin respuesta. Su paso, normalmente firme y medido, se había vuelto incierto,
como si cada movimiento estuviera dictado por una fuerza externa que lo empujaba en direcciones opuestas. El aire frío de la mañana, que habitualmente le resultaba refrescante, ahora parecía agreste, cortante, como si la propia ciudad estuviera conspirando contra su equilibrio. Las multitudes que caminaban a su alrededor se desdibujaban en su percepción. Cada rostro le parecía ajeno, distante, como si estuviera mirando una escena lejana desde un sueño turbio, donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban sin cesar. El encuentro con su doble en la oficina no había hecho más que abrir una puerta a una serie de eventos que lo arrastraban hacia un abismo de incertidumbre. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo podía conocerlo con tal familiaridad, cuando él mismo no lograba recordar ni una sola interacción previa? Todo en su cuerpo le pedía respuestas, pero la mente se resistía a darles forma. No podía escapar de la sensación de que algo profundo e incontrolable estaba sucediendo, algo que desbordaba su comprensión y que, con cada paso que daba, lo empujaba hacia una oscuridad cada vez más densa. Cuando llegó a su apartamento, la puerta chirrió al abrirse, una bienvenida silenciosa pero inquietante. La pequeña habitación estaba vacía, tal como la había dejado la noche anterior, pero ahora, al entrar, todo parecía diferente. Las sombras, antes inofensivas, parecían alargarse hacia alcomodedos invisibles, y la luz que se filtraba a través de la ventana adquiría un tono extraño, casi enfermizo. Goliathkin se detuvo en medio de la estancia, como si un susurro que solo él pudiera oír lo hubiera detenido en seco. La sensación de ser observado lo envolvía por completo. Sin pensarlo, caminó hacia el espejo que colgaba en la pared del pasillo. Era un espejo sencillo, sin adornos ni detalles ostentosos, pero en ese momento, al mirarlo, Goliathkin sintió una inquietante conexión con su reflejo. El espejo, como una ventana hacia otro mundo, parecía contener más que su imagen, parecía reflejar una parte de él que él mismo desconocía. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en el cristal, como si quisiera desentrañar el misterio que emanaba de él. Al principio, no notó nada extraño. Su rostro, pálido y marcado por la preocupación, era el mismo de siempre. Sus ojos, algo cansados, se miraban en silencio, como si intentaran comprender algo que estaba fuera de su alcance. Pero entonces, algo ocurrió. Fue un destello, fugaz, un movimiento que no supo identificar con certeza. En el reflejo, su propia imagen pareció distorsionarse. O más bien, una versión del mismo, una sombra de su ser, comenzó a moverse de manera independiente, como si se burlara de sus propios gestos. No era él, pero sí lo era, y esa contradicción le hizo detenerse, su corazón acelerándose con una ansiedad que no había experimentado antes. Su reflejo sonrió. Una sonrisa que no era suya, un gesto que lo aterrorizó, como si una fuerza extraña estuviera tomando control de su propio cuerpo, burlándose de su ser. Intentó retroceder, alejarse del espejo, pero no pudo. La imagen continuó sonriéndole, y a cada segundo se volvía más alienante, más inalcanzable. El miedo lo invadió como un torrente, y por un momento, no supo si estaba soñando o si la realidad misma se le desmoronaba. «¿Qué es esto?», murmuró, sin saber si se lo decía a sí mismo o a la sombra que se reflejaba ante él. El Goliathkin del espejo levantó la mano y señaló hacia él, como si quisiera indicarle algo que él no comprendía. No era un gesto amistoso. Era un gesto desafiante, una acusación muda que parecía decirle que no podía escapar, que no podía liberarse de lo que ahora lo perseguía. En ese momento, Goliathkin sintió un sudor frío recorrer su frente. La habitación se estrechó a su alrededor, como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. No podía apartar la mirada. El reflejo en el espejo no desaparecía, sino que parecía adentrarse más y más en su mente, creando un laberinto de pensamientos enloquecedores que lo atrapaban. «No puedo ser yo», susurró, su voz temblando. «No puede ser. Esto no está pasando». Pero, sin embargo, lo estaba. Estaba allí, frente al espejo, enfrentando una versión de sí mismo que no reconocía, que parecía estar fuera de su control, fuera de su alcance. Era como si una parte del mismo, hasta ese momento oculta en las profundidades de su ser, hubiera tomado forma y ahora lo mirara con ojos que no eran los suyos. Algo había cambiado, algo irreparable, y Goliathkin no sabía si podía hacer nada para detenerlo. De repente, un ruido lo sacó de su trance. El sonido de la puerta del apartamento cerrándose suavemente. Goliathkin se giró rápidamente,
esperando ver a alguien en la entrada, pero no había nadie. Estaba solo. Solo él y su reflejo, que seguía observándolo con esa sonrisa extraña. El miedo se apoderó de él, y, sin pensarlo, dio un paso atrás. Su respiración se aceleró, su mente enloquecida por la confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería esa sombra, esa figura que no era él, pero lo conocía tan bien? La respuesta, como siempre en su vida, seguía siendo esquiva. Y con cada minuto que pasaba, el miedo y la ansiedad se intensificaban, como si una sombra oscura y amenazante se hubiera asentado sobre su alma, una sombra que no podía escapar, que lo perseguiría hasta el final de sus días. Cuando finalmente se apartó del espejo, cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar la imagen de su mente. Pero la sensación de ser observado, de estar atrapado en una telaraña invisible, no desapareció. Sabía que algo había comenzado, algo de lo que no podía escapar. Algo que, al igual que su reflejo, se adhería a él, se fundía con su ser. Y aunque no podía comprenderlo, algo en su interior le decía que nunca más podría escapar de esa sombra que lo perseguía. El espejo, en su silencio, le devolvía una respuesta que no quería escuchar, pero que ya estaba inscrita en su destino. Estaba condenado a enfrentarse a su propio doble, a vivir en un mundo donde la línea entre la realidad y la locura se desvanecía cada vez más. Capítulo 4. El doble y el vínculo inquebrantable. El tiempo parecía haberse detenido para Goliathkin. Cada segundo transcurría con una lentitud insoportable, como si el mismo universo se hubiera detenido a observar su angustia. La sensación de ser observado lo envolvía en cada rincón de su pequeño apartamento, y las sombras, que antes no le habían provocado más que una leve incomodidad, ahora parecían alargarse, rodeando cada objeto con un aire sombrío. Goliathkin trató de racionalizar lo que había experimentado frente al espejo, pero la duda lo ahogaba. Sabía que algo había cambiado, pero ¿qué era lo que lo había transformado de esa manera? Se encontraba sentado en su mesa, mirando con ojos vacíos los papeles esparcidos a su alrededor. El mundo fuera de su habitación parecía estar intacto, pero dentro de su mente, las paredes se derrumbaban. No podía concentrarse. Cada ruido, cada leve crujido, lo hacía saltar, y su mente volvía, sin cesar, a aquel rostro en el espejo, a esa sonrisa que no era suya, pero que al mismo tiempo lo era. ¿Qué es lo que está pasando conmigo?, se preguntaba sin cesar. De pronto, la puerta se abrió. Goliathkin miró hacia ella con una mezcla de sorpresa y desesperación. Ahí estaba, en el umbral, una figura que no pudo reconocer de inmediato. Era su doble. El hombre que había visto en la oficina, la persona que había invadido su vida con una rapidez aterradora. Sin embargo, ahora, en la tranquilidad de su hogar, aquel ser parecía haber tomado un nuevo giro, como si hubiera adoptado una forma completamente diferente, más siniestra, más confusa. El hombre entró en la habitación como si fuera suya, sin ningún tipo de remordimiento ni dudas. Su sonrisa, esa misma que había aparecido en el reflejo del espejo, estaba estampada en su rostro. Era una sonrisa que estaba cargada de algo más que mera diversión. Había en ella una promesa de caos, un desafiante te lo advertí que llenaba el aire con una tensión palpable. El hombre cerró la puerta tras de sí y se quedó allí, observando a Goliathkin con una calma inquietante. Goliathkin intentó levantarse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si no pudieran soportar el peso de la realidad que se estaba desmoronando ante él. Estaba atrapado, y no sabía cómo escapar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando, incapaz de ocultar el miedo que recorría cada palabra. El doble se acercó a él, sus pasos lentos y medidos, como si disfrutara del terror palpable en los ojos de Goliathkin. No dijo nada al principio. Solo lo observó, como si estuviera evaluando cada rincón de su ser, como si quisiera entender lo que había dentro de él, lo que le permitía ser tan débil, tan vulnerable. Finalmente, habló, pero su voz sonaba distinta, como si surgiera de un lugar lejano, como si no proviniera de una persona que hubiera estado en la misma habitación momentos antes. No necesitas temerme, dijo con una suavidad inquietante. Yo soy tú, y tú eres yo. Estamos unidos en esto, Goliathkin. Las palabras lo golpearon como una ola que lo sumergió en lo profundo de su desesperación. El doble lo miró fijamente, y en sus ojos vio algo que nunca había visto en los suyos. Una seguridad inquebrantable, una confianza en la vida que, a pesar de todo, no podía comprender. Pero, tartamudeó Goliathkin. ¿Cómo?
¿Qué significa esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? El hombre, el doble, sonrió de nuevo, y en esa sonrisa había algo siniestro, como si supiera algo que Goliathkin no podía entender. Se acercó aún más, hasta estar frente a él, y le tocó el hombro con una suavidad inquietante. Te he estado observando, Goliathkin. Cada paso que has dado, cada error que has cometido, todo lo has hecho en un camino que yo también he seguido. Yo soy la otra cara de tu ser, lo que tú temes ser, lo que no has querido ver en ti mismo. Pero no puedes escapar de mí. Estoy aquí, y no pienso irme. Las palabras resonaron en su mente, como un eco que no podía callar. Goliathkin sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra del doble se sentía como una verdad inquebrantable, una verdad que él había estado evitando, una verdad que ahora se le presentaba con toda su fuerza. Estaba atrapado, sí, pero no solo en una situación que lo amenazaba, sino en una verdad que había sido suya desde siempre. De repente, la habitación pareció cerrarse sobre él. Las paredes se acercaban lentamente, como si el espacio estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible, y el aire, antes frío y fresco, se volvía cada vez más denso, casi insoportable. Goliathkin sintió como si no pudiera respirar, como si todo el oxígeno se hubiera agotado, como si la presencia de su doble estuviera absorbiendo toda la vida de su ser. «¡Basta!», gritó Goliathkin, su voz rota por el terror. «Vete. No eres real». Pero el doble no se movió. Su mirada se mantuvo fija en él, imperturbable, y sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa más amplia, más segura. «No puedes huir de ti mismo, Goliathkin. Yo soy la parte de ti que has ignorado, la sombra que siempre ha estado acechando. Mientras sigas rechazándome, yo seguiré aquí. Este es el precio que debes pagar por tu debilidad». Goliathkin sintió que su cuerpo comenzaba a ceder. Ya no podía luchar. Las palabras del doble penetraban en su mente como una plaga, destruyendo todo a su paso. La duda, la vergüenza, la desesperación lo consumían por completo. Cada parte de su ser se sentía desgarrada, como si estuviera perdiendo el control sobre su propia existencia. «¿Qué has hecho de mí?», murmuró Goliathkin, sus ojos vacíos mirando a la figura frente a él. El doble lo observó por un momento, y luego, con una risa suave, le dio la respuesta que nunca quería escuchar. «Te he mostrado lo que realmente eres, Goliathkin. Un hombre incapaz de aceptarse a sí mismo, perdido en la confusión de su propia existencia. Pero no te preocupes. Todos llegamos a este punto. Yo soy el reflejo de todo lo que has negado. Y mientras más lo rechaces, más fuerte me volveré». Con esas palabras, el doble comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera con las sombras que ahora llenaban la habitación. Goliathkin, exhausto, cayó de rodillas, atrapado en la oscuridad de su propio ser. Ya no había escape. El doble siempre estaría allí, dentro de él, observando, esperando. Y en ese momento, Goliathkin entendió la verdad más aterradora de todas. No podía escapar de sí mismo. Capítulo 5. La profundidad del abismo. La luz del día se filtraba débilmente a través de las cortinas, pero no lograba disipar la oscuridad que había invadido la mente de Goliathkin. A medida que los días se deslizaban uno tras otro, su mundo se volvía más sombrío, más desordenado. La presencia del doble ya no era una mera fantasía, se había convertido en una sombra constante que lo acechaba en cada esquina, un eco de sí mismo que le susurraba en los rincones más oscuros de su conciencia. Nadie, ni siquiera él, podía distinguir entre lo real y lo irreal. Cada conversación, cada encuentro, parecía filtrarse a través de una capa de niebla espesa que alteraba su percepción de la realidad. Goliathkin caminaba por las calles de San Petersburgo, pero cada paso lo hundía más en la confusión. Las voces de la multitud le llegaban como si provinieran de un lugar lejano, distorsionadas y ajenas. Las caras de las personas que pasaban frente a él se volvían borrosas, irreconocibles, como si estuvieran cubiertas por una capa de niebla que los separaba de él. La ciudad, que alguna vez le pareció familiar, ahora era un laberinto indiferente que lo engullía sin compasión. Todo comenzó a parecerle una burla cruel. ¿Por qué estaba solo en este mundo tan grande? ¿Por qué se sentía tan aislado de todo lo que lo rodeaba? La gente, que en otros momentos le había sido cercana, ahora le resultaba extraña, distante. Era como si todos ellos estuvieran observando a un hombre roto, un hombre incapaz de comprender lo que le estaba ocurriendo,
pero al mismo tiempo, todos se negaban a ofrecerle la más mínima ayuda. Una profunda sensación de alienación lo rodeaba, como un velo invisible que lo aislaba de la realidad que conocía. La gente a su alrededor, con sus voces triviales y sus risas superficiales, lo dejaban vacío, como si la conexión humana fuera solo una ilusión. Se preguntaba si alguna vez había sido parte de ese mundo o si simplemente había estado observando desde afuera, un espectador que no podía comprender lo que realmente sucedía a su alrededor. El doble lo seguía, claro. Estaba siempre cerca, esperando en las sombras, en cada esquina. Goliathkin sabía que estaba allí, aunque no siempre podía verlo. Pero sentía su presencia, esa presión en el aire, esa sensación de ser observado. Y lo peor de todo era que el doble no lo dejaba descansar ni un solo instante. Ya no se limitaba a aparecer en los momentos de debilidad, sino que se infiltraba en sus pensamientos, se mezclaba con su conciencia, como si fuera una extensión de su propio ser. Goliathkin, aunque sabía que debía enfrentarse a él, no encontraba la fuerza. La lucha era interna, y el enemigo era él mismo. Cada vez que intentaba buscar una salida, el doble le recordaba su fragilidad, su incapacidad para ser diferente, su sumisión a sus propios miedos y defectos. Las palabras del doble se repetían en su mente, una y otra vez, como un mantra que le desgarraba el alma. No podía huir de él. No podía dejar de ser quien era, atrapado en el ciclo de autodestrucción que él mismo había iniciado. Un día, después de una larga jornada en la que su mente no había dejado de girar en círculos, Goliathkin se encontraba frente a un espejo. No era la primera vez que se miraba en ese reflejo, pero esta vez algo era diferente. Algo en sus ojos, en su postura, le hacía sentir que no estaba solo. La imagen que se reflejaba en el cristal era la de un hombre, pero no el hombre que había sido antes. Esta vez, al mirarse, no vio más que la sombra de un ser quebrado, roto por las dudas y el miedo. Un ser incapaz de reconocer su propia identidad, prisionero de su propio ser. En ese instante, el doble apareció. Su figura se materializó lentamente, como si se hubiera estado desdoblando desde las sombras del propio reflejo. Sus ojos, idénticos a los de Goliathkin, lo miraron con una mezcla de compasión y desprecio. El hombre frente al espejo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cruel, burlona, que hacía eco de todo lo que Goliathkin había temido. ¿Así que ahora te miras en el espejo y no sabes quién eres? Preguntó el doble con una voz suave, casi amable, pero cargada de veneno. Esa es tu verdad, Goliathkin. Ya no sabes quién eres. Ya no sabes cómo actuar. Estás perdido, y te he estado viendo perderte poco a poco. Las palabras del doble penetraron en su mente con una violencia silenciosa. Cada sílaba parecía perforar la capa de seguridad que Goliathkin había estado construyendo a lo largo de su vida. Él había estado huyendo, tratando de evitar el contacto con su verdadero yo, pero ahora estaba frente a él, en su forma más pura, y no podía escapar. El doble dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral de la realidad y la ilusión, y tocó el reflejo de Goliathkin en el espejo con la punta de los dedos. No hubo ningún sonido, ningún cambio tangible, pero Goliathkin sintió como si su corazón se detuviera por un segundo. El doble lo había tocado, lo había invadido. Y esa invasión no se limitaba al plano físico, era una invasión de su alma. No puedes luchar contra lo que eres, dijo el doble con calma, como si estuviera dictando una sentencia irrevocable. No puedes escapar de ti mismo. El abismo que sientes no es el de este lugar, ni el de esta vida. Es el abismo que hay dentro de ti. El que te has negado a ver. Goliathkin se hundió en el abismo de sus pensamientos, atrapado en una red de dudas y temores. El miedo lo consumía, pero también lo alimentaba. No sabía si quería seguir luchando, si debía seguir buscando una salida. Quizás, pensó, había llegado al final de su camino. Quizás el doble no era más que una manifestación de su propia debilidad, de su incapacidad para afrontar lo que realmente era. Y mientras las sombras se alargaban en la habitación, Goliathkin comprendió que el abismo no estaba fuera de él. El abismo era él. Y él mismo era su peor enemigo. Capítulo 6. La ruina interior. La oscuridad había tomado posesión de la mente de Goliathkin. Cada amanecer parecía traicionarlo, pues la luz no era más que una tenue mentira, incapaz de disipar las sombras que lo acechaban en cada rincón de su ser. El doble, su reflejo deformado de su misma esencia,
ya no se limitaba a merodear en los momentos de debilidad. Se había adueñado de su alma, de su corazón, y lo había arrastrado a un pozo sin fondo. Goliathkin ya no sabía si su vida era una sucesión de días vacíos o si cada paso que daba lo acercaba más al fin de todo. Cada vez que salía a la calle, las gentes lo observaban con ojos ajenos, como si no fuera más que un espectro de sí mismo. Los murmullos que rodeaban su figura se volvían más intensos, más penetrantes, hasta transformarse en un eco insoportable que martillaba su mente, desterrando cualquier intento de paz. Sus compañeros de trabajo, esos rostros que antes le eran conocidos, ahora se volvían extraños, hostiles, como si lo observaran desde una distancia invisible, como si ya no fuera parte del mundo que antes conoció. La casa, su refugio, tampoco le ofrecía consuelo. Las paredes, que antes lo protegían del bullicio exterior, se sentían ahora como una prisión sin ventanas, donde las sombras no solo invadían la habitación, sino que se arrastraban sobre él, como serpientes que lo rodeaban, lo estrujaban, lo asfixiaban. La presencia del doble se había vuelto omnipresente, y su voz, esa que alguna vez había sido una figura distante, ahora era un susurro constante en su oído, una especie de condena infinita. Esa mañana, al despertar, Goliathkin sintió que algo había cambiado en su interior. No había sido un sueño, no había sido una pesadilla. El doble ya no era una figura que lo acechaba desde las sombras. Había tomado forma de manera definitiva, como una especie de demonio que se había apoderado de su vida. Goliathkin ya no se sentía como un hombre que luchaba contra su reflejo. Ahora era como si su alma estuviera dividida, desgarrada en dos partes irreconciliables, cada una queriendo apoderarse de la otra, destruyéndola en el proceso. El doble ya no le susurraba desde el rincón oscuro de su mente. Ahora se presentaba abiertamente, como una figura tangible, real, que lo miraba desde el otro lado de la habitación. Estaba ahí, con su sonrisa burlona, su mirada fría y calculadora, observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pensamientos. Goliathkin ya no podía escapar de él. El doble lo había conquistado por completo, y lo peor de todo era que no estaba seguro de si podía seguir siendo Goliathkin sin él. Su identidad, ya tan fracturada, se había vuelto irreconocible. Cada día que pasaba, el doble tomaba más control, como si estuviera absorbiendo su ser, borrando las huellas de lo que alguna vez fue. El reloj sobre la mesa, que antes le parecía un simple objeto sin importancia, se convirtió en un recordatorio macabro de su desesperación. Cada tic-tac parecía resonar en su mente como un latido acelerado, como el pulso de una vida que se desmoronaba poco a poco. El tiempo no tenía sentido. El pasado, el presente y el futuro se mezclaban en una maraña confusa de pensamientos y emociones, de recuerdos distorsionados que ya no se alineaban con la realidad. Goliathkin sentía que estaba perdiendo el control de su vida, y lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. Esa tarde, al salir de su casa para caminar por las calles de San Petersburgo, Goliathkin sintió una sensación extraña, como si todo a su alrededor estuviera cambiando. Las calles parecían transformarse en un paisaje ajeno, en una ciudad que ya no era suya, en un mundo que no le pertenecía. Las sombras de los edificios parecían alargarse más de lo habitual, como si se estiraran para alcanzar su alma. Las voces de la gente que pasaba junto a él sonaban distorsionadas, como si hablaran en otro idioma, como si ya no formaran parte de su realidad. De repente, al doblar una esquina, se encontró con una figura que lo miraba fijamente. Era el doble, por supuesto. Estaba allí, parado frente a él, con esa expresión de superioridad que lo llenaba de rabia. Goliathkin, paralizado por la sorpresa, intentó articular una palabra, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. El doble se acercó lentamente, sin prisa, como si disfrutara de la angustia que provocaba en Goliathkin. ¿Te creías que podrías escapar?, preguntó el doble en un tono suave, casi amistoso, como si estuviera hablando con un niño pequeño que aún no comprende la magnitud de su propio dolor. No hay salida, Goliathkin. Este es tu destino. Esta es la vida que te has ganado. Te he estado observando todo el tiempo. ¿No te das cuenta de que somos la misma persona? Tú y yo somos uno, y nunca lo has comprendido. Todo lo que has hecho ha sido en vano. Has estado huyendo de ti mismo, pero ahora ya no hay lugar a donde ir. Goliathkin intentó apartarse, pero las piernas le temblaban. Se sentía débil, vulnerable, atrapado en un rincón del que no podía salir.
Cada palabra del doble parecía clavarse en su corazón como un puñal afilado, y su mente se nublaba, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Eres incapaz de cambiar, de mejorar, de ser diferente. Y ahora, por fin, te das cuenta de que no hay esperanza, continuó el doble, con una sonrisa cruel, casi disfrutable, en su rostro. Pero no te preocupes, Goliathkin. A partir de ahora, seré tu compañero. Seremos dos, pero al mismo tiempo, seremos uno. Ya no estarás solo. No podrás huir de mí. Con esas palabras, el doble desapareció en la multitud, dejándolo allí, desmoronado. Goliathkin no podía pensar, no podía moverse. Su mundo se había reducido a una esfera de desesperación, donde todo lo que conocía ya no tenía sentido. Su alma se había roto por completo, y el doble se había instalado en su interior como un parásito, devorando lo que quedaba de él. Mientras caminaba de regreso a su casa, Goliathkin se dio cuenta de algo aterrador. Ya no sabía quién era. Y en su mente, una sola pregunta resonaba, con la misma fuerza que el latido de su corazón. ¿Era el doble el verdadero Goliathkin, o era el mismo, el hombre que ya se había perdido por completo? Capítulo 7. El abismo de la duda. La ciudad de San Petersburgo, con sus avenidas mojadas por la lluvia y sus techos cubiertos de nieve, se convirtió en un escenario sombrío para Goliathkin. Cada rincón de la ciudad parecía amonestarle, recordándole su creciente desesperación. Las paredes de su pequeña habitación ya no le ofrecían consuelo, y su reflejo en los espejos, cada vez más distorsionado, le susurraba las mismas palabras crueles que el doble le había repetido. Su mente, al borde del colapso, se encontraba atrapada entre la locura y la razón, entre la duda y la certeza. ¿Era posible que la verdad que buscaba fuera aún más aterradora que su peor pesadilla? El doble ya no era una figura que aparecía en momentos aislados, como una sombra fugaz. Había tomado forma en su mente, una presencia constante que se filtraba en cada pensamiento, en cada decisión. Goliathkin ya no podía diferenciar si sus reacciones eran las suyas propias o las del doble. El reflejo en el espejo parecía burlarse de él cada vez que se miraba, cada vez que intentaba aferrarse a un vestigio de identidad. Esa mañana, después de una noche agitada, Goliathkin despertó con una sensación abrumadora de vacío. Algo en su interior se había roto por completo, y no sabía cómo repararlo. Sus ojos, que antes reflejaban la luz de la esperanza, ahora solo mostraban el abismo de la duda. Se levantó con dificultad, con las piernas temblorosas, y al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que la figura que allí le observaba no era él. Era el doble. El rostro, aunque similar al suyo, ya no era el mismo. Había algo extraño, algo perturbador en sus ojos, que le transmitían una sensación de alienación. Goliathkin no podía soportarlo más. El doble había invadido cada rincón de su ser, hasta hacerse con el control de sus pensamientos más íntimos. Salió de su casa, buscando escapar de la presión de sus pensamientos. La calle, aunque familiar, le resultaba extraña, casi irreconocible. Cada paso que daba lo acercaba más a la inestabilidad que acechaba su mente. La multitud de personas que pasaban a su lado no le prestaba atención, pero él sentía sus miradas invisibles, pesadas, como si todos pudieran ver a través de él, como si todos pudieran ver su fragilidad interna. Goliathkin comenzó a caminar más rápido, tratando de huir, pero el doble lo seguía, siempre a su lado, burlándose de su incapacidad para escapar. En un momento de desesperación, Goliathkin se detuvo frente a una tienda. En el escaparate, vio una figura reflejada, una imagen que se distorsionaba ante sus ojos, pero que al mismo tiempo le resultaba familiar. Era él, pero no lo era. El doble lo observaba desde el otro lado del cristal, con una sonrisa enigmática, como si disfrutara del tormento que provocaba en Goliathkin. El rostro que veía en el reflejo se fue desdibujando, y la confusión se apoderó de su mente. Sintió una presión en el pecho, como si la realidad misma estuviera desmoronándose alrededor suyo. La angustia lo ahogaba. Ya no sabía quién era. No podía recordar los momentos en que había sido una persona coherente, con pensamientos y deseos propios. Cada vez que intentaba aferrarse a una certeza, todo se desvanecía. Su alma se sentía vacía, incapaz de encontrar una respuesta. El doble se reía de su incertidumbre, de su dolor. Le susurraba al oído que todo esto era inútil, que nunca encontraría la verdad. ¿Qué era la verdad para él?
sino una construcción de su mente rota. Goliathkin comenzó a caminar erráticamente por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, sin propósito alguno. Su mente, llena de pensamientos oscuros, lo arrastraba por un abismo profundo, y el doble era el eco que le repetía sus peores miedos. La gente que pasaba junto a él lo miraba con extrañeza, algunos lo ignoraban, otros lo observaban con una mezcla de desdén y lástima. Pero para él, todos eran iguales. Todos eran una masa indiferente, incapaz de comprender el tormento que vivía en su interior. Esa tarde, Goliathkin se encontró frente a la casa de un conocido. Un lugar que alguna vez había considerado seguro, un refugio de su angustia. Sin embargo, al acercarse a la puerta, se detuvo. Algo le decía que no debía entrar, que allí también encontraría la misma desesperación. Las voces en su mente, alimentadas por el doble, le decían que nadie lo entendía, que nadie podía ayudarlo. ¿Cómo podrían comprenderlo si ni él mismo comprendía lo que estaba pasando? Finalmente, su mente se rindió. La incertidumbre y la duda lo habían consumido por completo. Ya no podía diferenciar lo real de lo ilusorio. ¿Era posible que su vida, que su existencia misma, fuera un sueño del que no podía despertar? Goliathkin no tenía respuestas, solo preguntas, preguntas que lo atormentaban y lo empujaban más allá de los límites de su propia cordura. Al caer la noche, Goliathkin regresó a su hogar, sintiendo una presión insoportable en su pecho. La casa ya no le ofrecía consuelo, y el doble seguía acechando en cada rincón de su mente, recordándole que la verdad no era más que una ilusión. En el reflejo de su espejo, solo vio una figura perdida, sin forma ni identidad, una sombra vacía que ya no sabía quién era. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Acaso el doble era la única respuesta, la única verdad? Goliathkin se desplomó en la silla, sintiendo el peso de la duda aplastando su alma. Cada respiración, cada pensamiento, era una condena, y él ya no sabía cómo escapar. El abismo de la duda se había abierto ante él, y no veía salida. Capítulo 8. El laberinto de la desesperación. La ciudad seguía su curso, indiferente al dolor que se desbordaba en el corazón de Goliathkin. En las calles, las multitudes transitaban con paso firme, sus rostros envueltos en una rutina que a Goliathkin le parecía ajena, extraña, como si vivieran en un mundo paralelo al suyo. Él, atrapado en su propia mente, ya no era capaz de conectar con las personas. El doble seguía allí, como una presencia tangible, que se deslizaba entre sus pensamientos, entre sus acciones, siempre haciendo sentir su sombra. Nadie lo veía, nadie lo entendía, pero Goliathkin no podía dejar de sentir su peso. Una mañana, al despertar, la niebla había cubierto la ciudad. El aire frío se colaba por las rendijas de su ventana, y los sonidos de la vida cotidiana parecían amortiguados por la espesa bruma que envolvía todo a su alrededor. Goliathkin se levantó con dificultad, sus manos temblorosas recorriendo la habitación en busca de algo familiar, algo que le ofreciera un mínimo de consuelo. Pero no lo encontró. Todo estaba igual de sombrío, igual de vacío. El espejo, como un confesor silencioso, le devolvía la mirada de un hombre ajeno. Había algo en sus ojos, algo que no era suyo, algo que el doble había dejado allí, una huella indeleble en su alma. Goliathkin se acercó lentamente al cristal, buscando respuestas que nunca encontraría. La figura que veía frente a él no era la suya, o al menos no lo sentía así. Había algo de distorsionado, de grotesco, en esa mirada que parecía atravesarlo. Goliathkin no quería ser esa persona. No quería ser el hombre que veía reflejado, tan perdido en su desesperación. Pero no podía escapar. Se vistió con rapidez, como si eso pudiera devolverle la sensación de control sobre su vida. Salió a la calle, respirando hondo el aire frío, con la esperanza de que la ciudad le ofreciera algo de claridad. Sin embargo, los pasos que daba lo acercaban más a un abismo del que no podía escapar. Los edificios, los transeúntes, el sonido de los carruajes, todo era una masa indistinta que se desvanecía en su mente. El doble lo observaba desde las sombras, siempre presente, siempre al acecho. Goliathkin intentaba avanzar, pero la presión de su propia conciencia lo detenía en cada esquina, en cada cruce. Las voces de la multitud le parecían vacías, como si todos estuvieran hablando en un idioma que él ya no comprendía. Todo le era extraño, como si su alma se hubiera deslizado hacia una dimensión paralela, en la que la realidad era algo intangible, algo que ya no pertenecía a él. En ese estado de confusión,
Goliathkin comenzó a caminar sin rumbo fijo. Sus pasos lo llevaron hacia un parque que, en tiempos anteriores, había sido su refugio. En aquel lugar, la tranquilidad y la calma solían abrazarlo, pero ahora todo estaba envuelto en un aire sombrío. Los árboles, desnudos de hojas, se erguían como espectros mudos, y el suelo estaba cubierto por una capa de barro y hojas caídas. Goliathkin avanzaba por el sendero, pero sentía como si estuviera caminando sobre una niebla densa, en un laberinto sin salida. Al llegar a un banco, se sentó sin pensar, y su mirada se perdió en el horizonte borroso. La niebla lo envolvía todo, creando una atmósfera irreal, como si estuviera suspendido en el tiempo. En ese momento, una sensación extraña lo invadió. Era como si el doble hubiera tomado forma en la niebla misma. Goliathkin podía sentir su presencia a su lado, aunque no lo veía. La ansiedad lo invadió, y su pecho comenzó a oprimirse. El doble, como una sombra viviente, susurraba en su oído palabras que no lograba comprender, pero que le calaban hondo. Cada palabra era un peso más en su alma, una carga que lo hundía aún más en la desesperación. El dolor de saber que estaba atrapado en un mundo que no entendía, que no podía controlar, era insoportable. Goliathkin cerró los ojos, tratando de bloquear esa voz, de escapar de la prisión de su mente, pero el doble no lo dejaba. El tiempo pasó, o al menos eso creyó Goliathkin. El sonido de los pájaros y el susurro del viento se desvanecieron, y lo único que quedaba era la pesadez de su propio ser. Ya no sabía si estaba despierto o sumido en una pesadilla sin fin. ¿Quién era él? ¿Qué había hecho para merecer este tormento interminable? ¿Cómo había llegado a este punto de angustia? La pregunta rondaba su mente una y otra vez, pero la respuesta era el vacío, la nada. La sensación de estar atrapado en un laberinto de desesperación se intensificó, y Goliathkin se levantó del banco, decidido a salir de allí. Caminó sin pensar, guiado únicamente por el impulso de escapar, de huir de sí mismo. Sin embargo, la niebla no desaparecía. El doble lo seguía, y él no podía encontrar la salida. La ciudad, con sus calles serpenteantes y sus edificios sombríos, lo absorbía. Goliathkin ya no podía discernir si estaba caminando en círculos o si de verdad avanzaba hacia algún lugar. La angustia lo asfixiaba. La desesperación lo envolvía como una capa impenetrable. En ese momento, todo su ser deseó que la niebla lo tragara, que el mundo desapareciera, que todo se desvaneciera, y con ello, el doble, esa figura que lo torturaba sin piedad. Pero la niebla no se desvaneció. El doble no desapareció. Y Goliathkin, perdido en su propio laberinto de desesperación, comenzó a preguntarse si alguna vez habría una salida. ¿Sería este el final de su existencia? ¿Sería este el destino que le había sido impuesto, una vida vacía, una vida sin respuestas, una vida marcada por la sombra de un ser que no era él, pero que lo controlaba por completo? La respuesta seguía siendo un eco lejano, que nunca alcanzaba a alcanzar su mente. El laberinto de la desesperación lo atrapaba cada vez más. Y lo único que podía hacer era seguir caminando, esperando encontrar, si acaso, una puerta, un resquicio de luz. Pero las sombras seguían allí, implacables. Capítulo 9. El doble en la mirada. El día había comenzado como cualquier otro, con la luz matutina filtrándose a través de las cortinas raídas de la habitación de Goliathkin. El sol parecía desvanecerse detrás de las nubes, como si también él estuviera atrapado en algún tipo de incertidumbre. A través de la ventana, Goliathkin observaba el ir y venir de la gente en la calle, todos atrapados en sus propias rutinas, mientras él permanecía en una quietud inquietante, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. La presencia de su doble seguía atormentándolo, una sombra pegajosa que se adhería a su ser y lo acechaba en cada rincón de su conciencia. Goliathkin no podía comprender cómo esa figura, tan idéntica a él, había logrado apoderarse de su existencia. No era solo la apariencia lo que lo horrorizaba, sino la certeza de que el doble lo conocía mejor que él mismo, que cada pensamiento, cada impulso, cada deseo pasaba por la mente de esa sombra, que se burlaba de él sin que pudiera hacer nada al respecto. Un escalofrío recorrió la columna de Goliathkin al recordar las palabras de su doble, las que había escuchado la noche anterior en el parque, susurradas como un veneno. No eres más que una sombra, un reflejo de lo que podría ser, pero no lo es. El lugar que ocupas en este mundo es el de un impostor, había dicho, con una sonrisa torcida, mientras sus ojos brillaban con una malicia que no podía entender.
A lo largo de esos días, Goliathkin había intentado seguir con su vida, como si todo estuviera bien, como si la monstruosa presencia de su doble fuera una ilusión que podría desvanecerse si tan solo se centraba en las cosas cotidianas. Pero nada funcionaba. Cada conversación, cada gesto, cada mirada ajena le parecía distante, irreal, como si estuviera observando todo a través de un cristal empañado. Nadie podía entender lo que él estaba experimentando. Nadie podía ver lo que él veía, escuchar lo que él escuchaba, sentir el peso de esa amenaza constante que se cernía sobre él. Al salir a la calle una mañana, una extraña sensación de desajuste lo invadió. Como si el aire mismo estuviera cargado de algo insostenible, algo que no podía nombrar. Los rostros de los transeúntes le parecían desdibujados, como si estuviera viendo a través de una niebla espesa. Las voces se mezclaban en una masa indistinta de palabras, y cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la realidad. Fue entonces cuando lo vio. De pie, frente a una tienda de antigüedades, estaba él, su doble. No había ninguna duda. El hombre frente a él era idéntico, incluso más allá de la apariencia física, una copia exacta de sus gestos, su postura, su mirada vacía. Goliathkin se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de comprender qué estaba sucediendo. El doble lo observaba con una calma aterradora, como si nada fuera extraño, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Qué quieres de mí? Goliathkin musitó, sin poder evitar que su voz temblara. Su mirada estaba fija en ese ser que parecía conocerlo mejor que él mismo, un ser que, de alguna manera, lo había desplazado, que lo había despojado de su lugar en el mundo. El doble sonrió de forma inexpresiva. No estoy aquí para hacerte daño, Goliathkin. Estoy aquí porque tú ya no eres quien crees ser. Eres solo una sombra de lo que podrías haber sido. El aire se hizo espeso a su alrededor, como si las palabras del doble se hubieran adherido al ambiente, creando una atmósfera insoportable. Goliathkin sintió como su corazón se aceleraba, como si la angustia de esa revelación fuera a desbordarlo en cualquier momento. No, no es cierto, soy yo, repetía, tratando de aferrarse a su identidad, a la idea de que no estaba perdido, de que no había sido reemplazado por una versión retorcida de sí mismo. Pero el doble no dejaba de sonreír. ¿Y quién eres, Goliathkin? ¿Realmente sabes quién eres? ¿Qué eres? ¿El hombre que ves frente a ti, o el hombre que estás convencido de ser? La voz del doble se volvía cada vez más intensa, más penetrante, como si cada palabra fuera una daga que se hundía en el pecho de Goliathkin. Desesperado, Goliathkin dio un paso atrás, su mente luchando por entender, por encontrar una salida a la maraña de pensamientos que lo envolvían. Basta. No quiero escucharte más. No quiero que seas parte de mí. Susurró, con una mezcla de miedo y rabia. Pero el doble simplemente continuó observándolo. No hubo gestos agresivos, ni gritos, solo esa mirada que lo observaba con una calma inquietante, con una comprensión que Goliathkin no podía soportar. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para librarse de esa presencia, de ese ser que, de alguna manera, había comenzado a formar parte de él. La angustia lo envolvía, y sin poder soportarlo más, Goliathkin giró sobre sus talones y comenzó a caminar, alejándose de su doble, buscando con desesperación la salida de esa pesadilla. Pero no importaba a dónde fuera, ni cuántos pasos diera, siempre sentía la mirada del doble sobre su hombro, persiguiéndolo, como un fantasma que no lo dejaría ir. Era como si hubiera entrado en un ciclo interminable, en el que su alma estaba atrapada, condenada a recorrer el mismo sendero una y otra vez. Ya no podía distinguir si estaba huyendo del mismo, o si estaba buscando una forma de reconciliarse con esa parte que parecía ajena, pero que al mismo tiempo estaba tan profundamente unida a su ser. La ciudad seguía siendo la misma, pero para Goliathkin, todo había cambiado. El doble ya no era solo una sombra, era parte de su propia existencia, un eco constante en su mente que nunca dejaría de resonar. Capítulo 10. El reflejo roto. La oscuridad se había filtrado en la vida de Goliathkin como una marea que arrastra todo a su paso, llevándose consigo los fragmentos de su ser. Cada día, su vida parecía más ajena, más distorsionada, como si su existencia fuera solo un reflejo roto de algo que alguna vez fue completo. La sombra de su doble seguía acechándolo, expandiéndose como una niebla densa que lo rodeaba, lo invadía, lo despojaba de la claridad que alguna vez tuvo. El sonido de las campanas de la iglesia retumbaba en sus oídos,
anunciando el paso del tiempo que, irónicamente, parecía haberse detenido en su interior. Cada día amanecía con el mismo peso en el pecho, la misma sensación de estar atrapado en un espacio intermedio, sin poder escapar, sin poder avanzar. ¿Era un hombre? ¿O una mera ilusión que se arrastraba por el mundo, intentando encontrar sentido a algo que ya no tenía respuesta? Una tarde, al caminar por la ciudad con la cabeza gacha, Goliathkin sintió una punzada de desesperación. La gente lo esquivaba, como si ya no fuera parte de su realidad. Sus pasos, antes firmes, ahora resonaban vacíos, como si el mundo mismo hubiera dejado de percibirlo. Todo lo que lo rodeaba parecía no tener importancia. Las casas, las calles, los rostros que pasaban frente a él, todo se disolvía en una nebulosa de insignificancia. Fue entonces cuando lo vio otra vez. Estaba allí, parado frente a la puerta del edificio donde Goliathkin trabajaba, como si esperara algo, como si hubiera estado allí durante toda su vida, esperando el momento exacto en que Goliathkin lo vería. El doble lo miraba con esa calma que siempre lo desbordaba, esa calma que lo convertía en una amenaza intangible, una presencia que se había vuelto parte de su propia existencia. Goliathkin se detuvo en seco. Un temblor recorrió su cuerpo, sus manos se hicieron sudorosas, y un nudo se formó en su garganta. No podía moverse. No podía hablar. Solo podía observarlo. Su doble lo miraba sin prisa, sin preocuparse por la angustia evidente que se reflejaba en el rostro de Goliathkin. En ese momento, Goliathkin entendió algo. El doble no era solo una amenaza externa, era una parte de él, algo que había nacido dentro de su ser y que no podía deshacerse de ello. No había escape. No había forma de librarse. ¿Por qué sigues persiguiéndome? Goliathkin finalmente logró hablar, su voz quebrada, pero fuerte en su desesperación. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que buscas? El doble no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia él, acercándose lentamente, con una tranquilidad que no hacía más que aumentar la ansiedad de Goliathkin. Lo que quiero, dijo finalmente, es que te enfrentes a ti mismo. Que aceptes lo que eres. ¿No lo ves? Yo soy solo el reflejo de lo que has negado ser durante tanto tiempo. Las palabras del doble golpearon a Goliathkin como una ola. ¿Aceptar lo que era? ¿Aceptar que no había nada más que la sombra de sí mismo? El pensamiento lo desbordó. Había pasado su vida tratando de ser alguien más, alguien que encajara en la imagen que la sociedad tenía de él. Había intentado, con todas sus fuerzas, adaptarse, esconder sus defectos, negar las partes de su ser que le resultaban incómodas. Pero ahí estaba él, su doble, la manifestación de todo lo que había tratado de reprimir, todo lo que había escondido bajo una capa de máscaras y apariencias. Pero no soy así, replicó Goliathkin, con la voz llena de angustia. Yo soy una persona diferente. No soy como tú. El doble lo observó con esa mirada fría y vacía, una mirada que Goliathkin ya no sabía si era suya o ajena. ¿Quién decides que eres, Goliathkin? ¿El hombre que quieres ser, o el hombre que ya eres? Todos los intentos de escapar de ti mismo solo han creado esta ilusión. Tú y yo no somos diferentes. Solo eres una versión distorsionada de lo que podrías haber sido. Goliathkin sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. La realidad se deslizaba de sus manos, como agua entre los dedos. El doble estaba en todas partes ahora, no solo frente a él, sino dentro de él, en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus temores. No importaba cuán lejos corriese, no importaba cuántas veces intentara huir, no podía escapar de su propio reflejo. ¿Por qué no me dejas en paz? Goliathkin susurró, con una desesperación tan profunda que casi le dolía el alma. Ya no quiero más. No quiero seguir viviendo así. Es demasiado tarde para eso, Goliathkin, dijo el doble, sus palabras resonando con una dureza inesperada. Ya no hay retorno. Has creado esta realidad, y ahora debes vivir con ella. Tú y yo somos lo mismo. Siempre lo fuimos. Una ola de desesperanza lo arrasó. Goliathkin comenzó a caminar hacia atrás, como si pudiera escapar de la confrontación, como si pudiera retroceder en el tiempo y evitar que todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, se desmoronara ante él. Pero, al girarse para irse, algo cambió en su interior. La comprensión lo alcanzó con la rapidez de un relámpago. Ya no podía huir. Ya no podía seguir negando lo que era. De alguna manera,
En ese preciso momento, Goliathkin comprendió que su doble no era algo que debía derrotar. Era una parte de él que había ignorado durante tanto tiempo, una parte que necesitaba ser reconocida. Y, aunque el dolor de esa revelación lo atormentaba, también había una extraña sensación de liberación en el hecho de aceptar esa verdad. Así, sin decir una palabra más, Goliathkin giró sobre sus talones y caminó, ya no hacia una huida desesperada, sino hacia una aceptación sombría de su propio ser. El doble lo observaba desde lejos, y en ese momento, ya no era un enemigo. Era simplemente otro reflejo, uno con el que tendría que aprender a vivir. Capítulo 11. El umbral de la locura. Los días se deslizaban ante Goliathkin como sombras vacías, diluyéndose entre la niebla de su mente quebrada. Cada amanecer era una repetición, la misma rutina, las mismas caras indiferentes que se cruzaban en su camino, pero en su interior, algo había cambiado irreversiblemente. Algo que lo empujaba al abismo, sin que pudiera detenerlo. Como un eco distante, los susurros de su doble seguían resonando en sus oídos, no en forma de palabras, sino como un murmullo constante que lo perseguía allá donde fuera. Y, en los momentos de mayor soledad, esos susurros se convertían en gritos, gritos que lo llamaban al borde de la desesperación. Ya no era un hombre con propósito. Ya no era el Goliathkin que alguna vez tuvo sueños, ambiciones, deseos de lograr algo más grande que él mismo. Ahora, era solo un fragmento de su antigua existencia, una sombra desdibujada de lo que había sido. Y en sus noches de insomnio, la línea entre la realidad y la fantasía comenzaba a desdibujarse, se deslizaba como una capa de niebla espesa que oscurecía el horizonte. Era como si el universo entero se hubiera alineado en su contra. En su trabajo, los compañeros lo observaban con una mezcla de desdén y curiosidad. Sus miradas fugaces apenas rozaban su rostro, pero siempre sentía la presión de su juicio, la condena no dicha que flotaba en el aire. Las palabras que antes le resultaban familiares, las que fluían en las conversaciones cotidianas, ahora le sonaban vacías, huecas. Goliathkin había dejado de pertenecer a ese mundo. Pero lo que más le atormentaba, lo que más le despojaba de su cordura, era el hecho de que, a cada momento, se sentía más distante de sí mismo. Como si alguien lo hubiera reemplazado, como si el hombre que caminaba por las calles, que pasaba por las oficinas, que se sentaba en las mesas de los cafés, no fuera realmente él, sino una sombra que lo reflejaba todo desde la distancia. A veces, al mirarse en un espejo, podía ver su rostro, pero no se reconocía. Su mirada era vacía, perdida, como si algo hubiera desaparecido para siempre. La presencia de su doble ya no era algo que simplemente se cruzaba por la calle o lo acechaba en los rincones de su mente. Ahora estaba allí, a su lado, caminando con él, como si hubiera tomado forma en su vida, como si fuera su sombra inseparable. En los momentos más oscuros, Goliathkin llegaba a dudar si en verdad era él quien veía al doble, o si el doble lo veía a él. La posibilidad de que todo estuviera en su mente, que la figura del hombre que lo atormentaba no fuera más que una proyección de su propio caos interno, comenzó a apoderarse de sus pensamientos. El día que todo se desbordó, Goliathkin salió a la calle sin rumbo fijo. La ciudad parecía un lugar extraño, ajeno, como si el tiempo y el espacio se hubieran congelado. Las calles, antes familiares, ahora le resultaban ajenas, y el bullicio de la ciudad, lejos de reconfortarlo, lo sumergió más en su sensación de desarraigo. No había refugio para él en ningún lugar. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la fugaz esperanza de un cambio que nunca llegaba. En un callejón, a un paso de la confusión total, Goliathkin vio algo que lo detuvo en seco. Allí, entre la multitud, estaba él. Su doble. Estaba parado en la esquina, como siempre, observándolo con esa calma inquebrantable. Pero esta vez, no se acercó. No necesitaba hacerlo. Estaba allí, en pie, como una estatua, observando con esa misma expresión vacía que había llegado a ser tan familiar para Goliathkin. «¿Qué quieres de mí?». Goliathkin murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Las palabras salieron de su garganta como una súplica, una petición desesperada que ya no esperaba respuesta. Pero el doble no respondió, ni siquiera se movió. Su rostro permaneció impasible, imperturbable. En ese instante, algo dentro de Goliathkin se quebró por completo. La angustia, la desesperación, el agotamiento de vivir en un mundo que ya no comprendía lo arrasaron por completo. Sintió un ardor punzante en el pecho, como si algo en su interior estuviera siendo arrancado,
desgarrado. Cada rincón de su ser se llenó de dolor, de frustración, de un vacío imposible de llenar. Su respiración se volvió errática, sus pensamientos se entrelazaron en un torbellino de desesperación, y de repente, su mente se apagó por completo. La visión del doble se desvaneció en la niebla. Y, por un momento, Goliathkin pensó que tal vez todo había sido un sueño, una ilusión creada por su mente quebrada. Quizás nunca había existido un doble. Quizás nunca había sido perseguido por él. Pero al intentar dar un paso, se dio cuenta de que no podía moverse. Estaba atrapado. En su mente, en su cuerpo, en su realidad. El frío le caló los huesos, y la oscuridad lo envolvió por completo. La multitud a su alrededor pasó de largo, ajena a su sufrimiento, ajena a su desaparición. Goliathkin había cruzado un umbral, uno del que no podría regresar. La locura ya no era una posibilidad. Era su nueva realidad. Y el doble, su constante compañero, su sombra imparable, se había convertido en el único refugio que le quedaba. Ya no sé quién soy, pensó Goliathkin, mientras sus pensamientos se desvanecían como el viento en la vasta inmensidad. ¿Soy yo o soy él? ¿O somos los dos? La respuesta llegó en un susurro, en un eco lejano de su propia voz, ambos. Y con eso, el umbral se cerró detrás de él, dejando a Goliathkin atrapado en la niebla, donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Capítulo 12. La fragmentación de la identidad. El tiempo seguía fluyendo, pero para Goliathkin ya no tenía el mismo significado. Los días, las semanas, los meses parecían desmoronarse en una sucesión de momentos perdidos y ausentes, como si la vida misma se hubiera convertido en una serie de instantes inconexos. Lo que alguna vez fue una existencia ordenada, definida, se había convertido en un caos irreparable, en una espiral de desvarío. La ciudad a su alrededor, con sus calles bulliciosas, sus edificios de piedra gris, sus personas que pasaban sin verlo, era solo un paisaje distante, vacío, al que no pertenecía. El mundo había dejado de ser un lugar en el que podía encontrar su lugar. La sombra de su doble seguía acechándolo, pero ahora ya no era simplemente una presencia inquietante, un espectro que se deslizaba por las esquinas de su mente. No, ahora el doble se había convertido en su propio reflejo, en una pieza indivisible de su ser. Ya no podía discernir cuál de los dos era el verdadero Goliathkin. Era el hombre que aún podía recordar, el que alguna vez caminó por las calles con un destino en mente. ¿O era este otro, la figura que se deslizaba sigilosa entre las grietas de su conciencia, el que parecía conocer sus miedos más oscuros? El silencio en su interior era ensordecedor, como si cada pensamiento se desvaneciera antes de llegar a la conciencia. Cada paso que daba parecía impulsado por una fuerza externa, como si su voluntad hubiera sido reemplazada por la voluntad de otro. Las caras que encontraba a su paso ya no le eran familiares. Los rostros de los compañeros de trabajo, aquellos que alguna vez se cruzaban con él en los pasillos de la oficina, se volvían difusos, impersonales, como si estuvieran borrados por una capa de niebla. Nadie parecía notar que algo había cambiado en él. Nadie, excepto el doble. El doble, ese ser extraño, ese reflejo implacable, estaba siempre presente, más cerca que nunca. En cada conversación, en cada mirada perdida, en cada gesto que no lograba controlar, Goliathkin sentía la presencia de su otro yo. Como una sombra al acecho, como una constante amenaza que le susurraba al oído que su identidad estaba al borde del colapso. La oficina, con sus papeles amontonados, los teléfonos que sonaban de vez en cuando, los murmullos de los empleados, se había convertido en una prisión para Goliathkin. No podía soportar el ambiente que antes le resultaba familiar. Cada rincón le parecía una trampa, cada conversación le sonaba a una farsa vacía. Su mente se hallaba atrapada en un torbellino de pensamientos dispersos, sin orden, sin coherencia. El día que todo llegó a un punto crítico, fue un día ordinario. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de San Petersburgo, oscureciendo aún más el cielo gris. Las gotas de agua se estrellaban contra las ventanas del edificio, creando una música monótona y constante que parecía sincronizarse con el palpitar frenético de su corazón. Goliathkin caminaba de un lado a otro, absorto en sus pensamientos, cuando de repente, vio su reflejo en un espejo de la oficina. Era un reflejo distorsionado, pero claramente reconocible. Su propio rostro, el mismo rostro que había visto miles de veces, pero esta vez había algo diferente en él. Sus ojos,
Esos ojos que alguna vez habían sido llenos de vida, de esperanza, ahora estaban vacíos, sin expresión, como si su alma se hubiera desvanecido. Y entonces, sucedió. El doble apareció en el reflejo, de pie, a su lado, como si fuera una extensión del mismo. Goliathkin no pudo evitar un escalofrío que recorrió su cuerpo entero. El doble lo miraba fijamente, con una sonrisa en sus labios, esa sonrisa que ya no sabía si era suya o de otro. ¿Quién era él, en realidad? ¿Era Goliathkin el hombre que se encontraba frente al espejo, o era el doble, el reflejo distorsionado que lo acompañaba en cada paso? El caos que se desató en su mente fue absoluto. La sensación de pérdida de control se apoderó de él, y su mente comenzó a fragmentarse en pedazos, como un espejo roto que reflejaba diferentes fragmentos de su ser. Los pensamientos se superponían unos a otros, se chocaban, se dispersaban en direcciones opuestas. No podía identificar dónde terminaba él y dónde comenzaba el otro. Era como si los límites entre los dos se desvanecieran, como si su identidad se hubiera disuelto en una masa amorfa e indescifrable. Salió corriendo de la oficina, sin destino, sin rumbo. La ciudad lo rodeaba, pero ya no era su ciudad. Era un laberinto de calles que lo atraían hacia su propia perdición. El sonido de sus pasos resonaba en su mente, un eco vacío que lo perseguía a cada paso. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas de otoño, pero Goliathkin no sentía el frío. Estaba perdido en su propio delirio, en una danza de pensamientos que ya no podían ser controlados. Al llegar a su casa, la puerta se cerró tras él con un golpe seco. Pero en ese momento, se dio cuenta de que ya no había refugio para él. Ya no había un lugar al que pudiera ir, ni un espacio donde pudiera sentirse seguro. Se dirigió hacia el espejo, el único objeto en la habitación que lo conectaba con su antigua identidad, y lo observó fijamente. El reflejo que vio era el mismo que había visto antes, el mismo rostro, la misma expresión vacía, pero algo había cambiado. Esta vez, no había ningún doble. Solo había un hombre frente al espejo, uno solo. Pero, ¿era él realmente ese hombre? ¿O era solo una ilusión, una mentira que su mente le había contado para darle una falsa sensación de normalidad? El silencio llenó la habitación. Goliathkin se quedó allí, inmóvil, mirando su propio reflejo, como si esperara que la respuesta a todas sus preguntas apareciera de algún lugar. Pero la respuesta nunca llegó. Y el reflejo, en su silencio, siguió siendo solo eso, un reflejo. Un reflejo vacío que ya no tenía poder sobre él, porque ya no quedaba nada que reflejar. La locura, en su forma más pura, había invadido su alma. Capítulo 13. El eco del abismo. La oscuridad había invadido la mente de Goliathkin de tal manera que ya no existía un camino de regreso. Todo lo que una vez fue familiar, seguro, se había desvanecido en una nebulosa de inseguridades y vacíos. Ya no podía discernir la línea que separaba la realidad de la fantasía, lo que era verdadero de lo que no lo era. La mente, antes estructurada y lógica, se había convertido en un laberinto sin salida, donde cada esquina parecía llevarlo a una nueva pesadilla. Caminó por las calles de la ciudad con la cabeza gacha, los ojos vacíos, como si buscara algo que ya no podía encontrar. El sol estaba oculto detrás de nubes pesadas, y la lluvia había cesado, dejando las aceras cubiertas por una capa de humedad. El aire estaba denso, como si el peso de su propia existencia aplastara su pecho. Pero a pesar de todo, no podía dejar de caminar. Algo en su interior lo empujaba hacia adelante, aunque no tenía idea de a dónde iba. Goliathkin no sabía si estaba huyendo de algo o simplemente buscando un lugar en el que pudiera desvanecerse por completo. Las personas que pasaban a su lado no lo veían. Eran sombras que se deslizaban en la distancia, sin un rostro, sin una identidad. Ellos, los demás, parecían vivir en un mundo paralelo, un mundo que ya no era el suyo. Ya no era parte de ese flujo continuo que definía la existencia. Su presencia, si es que aún tenía alguna, era solo un vacío, un eco lejano que se desvanecía antes de ser escuchado. En el momento en que sus pensamientos lo arrastraban más profundamente al abismo, llegó hasta un parque. El viento jugaba entre los árboles, y las hojas caídas crujían bajo sus pasos, como si el mismo suelo estuviera recordando su presencia. Se detuvo frente a un banco, y por un momento, todo se detuvo. El tiempo, el mundo, su respiración. Todo se detuvo, y fue como si el universo entero lo mirara fijamente, esperando alguna respuesta.
Pero Goliathkin no tenía ninguna. Su mente se encontraba atrapada en un torbellino de recuerdos, de voces que ya no reconocía, de rostros que habían dejado de ser familiares. Cada pensamiento parecía traer consigo una nueva ola de desesperación, como si estuviera siendo arrastrado por un río interminable de dudas y confusión. Y, en medio de esa tormenta mental, apareció de nuevo su doble. Pero esta vez, no era una presencia pasajera, una sombra al acecho. No, ahora el doble había tomado forma, se había materializado en una figura sólida y concreta. Goliathkin lo miró, paralizado. El doble lo observaba con una sonrisa en los labios, pero no era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa burlona, cruel. Un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue él. La figura se acercó lentamente, y por un momento, Goliathkin sintió una oleada de terror que le recorrió la espina dorsal. No podía escapar, no podía huir. Estaba atrapado en esa visión, en ese espejismo. El doble se paró frente a él, mirándolo fijamente, y por un instante, Goliathkin creyó escuchar una voz que no era suya, pero que de alguna manera lo conocía. «¿Qué has hecho de ti mismo?», dijo la voz. No era un susurro, sino una afirmación tajante, hiriente. «¿Qué has hecho con todo lo que alguna vez fuiste?». Goliathkin intentó responder, pero no pudo. Las palabras se ahogaban en su garganta, se enredaban en sus pensamientos, como hilos que no podían tejerse. La angustia lo invadió, y de repente, el doble comenzó a desvanecerse, como si fuera una proyección, una ilusión que nunca había existido. Pero no era así. No lo era. Porque en ese instante, Goliathkin comprendió que no estaba viendo a otra persona, sino a él mismo. Estaba viendo lo que había dejado atrás, lo que se había desmoronado, lo que ya no era posible reconstruir. El doble desapareció, pero el eco de sus palabras permaneció en la mente de Goliathkin, retumbando en cada rincón de su ser. «¿Qué has hecho de ti mismo?». Se repetían una y otra vez, como una sentencia inexorable. La mente de Goliathkin se nubló aún más. La pregunta le parecía una acusación, pero también un desafío. Era un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que había dejado atrás en su búsqueda frenética por encontrar una identidad, una razón para existir. Pero, en ese instante, se dio cuenta de algo más, algo que lo heló por completo. No importaba lo que hubiera hecho, ni lo que hubiera dejado de hacer. Ya no podía regresar. Ya no podía ser el hombre que alguna vez fue. La fractura en su identidad era demasiado profunda, y no había manera de repararla. Se sentó en el banco, la cabeza entre las manos, y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sucumbir al vacío de su desesperación. El silencio lo rodeaba, denso, insoportable. En su mente, las voces, los recuerdos, los ecos del pasado se mezclaban en un caos completo, y en ese torbellino de confusión, Goliathkin entendió que ya no había forma de volver atrás. La ciudad seguía su curso, ajena a su sufrimiento, ajena a su lucha interna. La vida continuaba para todos los demás, pero para él, la existencia se había detenido. Estaba atrapado en un abismo del que no podía escapar, ni siquiera con los brazos extendidos hacia el cielo. Capítulo 14. La última luz. La madrugada llegó silenciosa, como una cortina de terciopelo que cubría la ciudad. Las primeras luces del día no lograban atravesar la densa niebla que envolvía el horizonte. Goliathkin se encontraba allí, en el mismo parque, donde la calma de la mañana no parecía aliviar su tormento interno. A pesar de la quietud, todo a su alrededor le resultaba alienante, distante, como si no fuera parte de ese mundo. El tiempo parecía haber detenido su marcha solo para él, mientras que el resto del mundo continuaba en su eterno fluir. La noche anterior había sido un caos de pensamientos y emociones, donde las sombras de su mente lo acosaban sin piedad. El rostro de su doble seguía persiguiéndolo, una imagen distorsionada, como una pesadilla de la que no podía despertar. Sentía su presencia, como una sombra al acecho, pero cuando miraba a su alrededor, no había nadie más que él, solo la quietud y el silencio. Goliathkin intentó levantar la mirada, pero el peso de la desesperación era tan grande que se sentó de nuevo en el banco, como si el cansancio de su alma lo hubiera vencido. Había caído en una especie de trance, donde las voces en su cabeza se mezclaban con las imágenes del doble, las cuales fluctuaban y cambiaban, como si fueran reflejos en un espejo roto. Los minutos pasaban, pero para él, cada uno de ellos era una eternidad. Cerró los ojos,
y un susurro, casi imperceptible, se filtró en su mente. No era una voz que le hablara directamente, sino algo más profundo, algo que emanaba del abismo en el que se encontraba. Era como si el mismo aire a su alrededor le hablara, como si todo el universo conspirara para hacerle ver la verdad que había estado eludiendo tanto tiempo. Entonces, sin previo aviso, un rayo de luz atravesó la niebla. Fue tenue, casi fugaz, pero suficiente para hacer que Goliathkin levantara la vista. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, luchando por atravesar las nubes, por escapar del abrazo de la oscuridad. La luz era débil, vacilante, como una vela en una tormenta. Pero, por un instante, Goliathkin sintió una chispa de esperanza. Una fugaz sensación de que tal vez, solo tal vez, habría una salida a todo esto, un camino que lo llevara lejos de la tormenta que lo consumía. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente. La niebla comenzó a espesarse nuevamente, y la luz, que había sido tan prometedora, se apagó, dejándolo una vez más en la oscuridad. Goliathkin cerró los ojos, dejando que la tristeza lo invadiera. Ya no sabía que era real y que era solo una proyección de su mente. Cada imagen, cada pensamiento, era una sombra que lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. Se levantó del banco, como si el acto de moverse pudiera aliviar algo en su ser, pero no fue así. Su cuerpo no respondía como antes. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y el suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si fuera a ceder en cualquier momento. Las calles se extendían ante él, largas y solitarias, y no podía ver el final de ninguna de ellas. No había dirección, no había propósito. Solo un vacío que se extendía infinitamente. En ese momento, Goliathkin recordó algo que había olvidado en el tumulto de su mente. Algo sencillo, pero que en su estado actual adquiría una gravedad absoluta. Las personas a su alrededor, aquellos con los que se había cruzado en el pasado, aquellos con los que había compartido palabras y miradas, ¿qué pensaban de él? ¿Lo veían como un ser humano o como una sombra que se deslizaba entre ellos, incapaz de ser visto, incapaz de ser comprendido? ¿Había alguna esperanza de que alguien pudiera verlo como realmente era, y no como una figura rota, fragmentada por la locura? El pensamiento lo golpeó como un viento helado. Nadie lo vería de esa manera. Nadie podría comprender lo que había sucedido dentro de él. Los demás solo veían lo que querían ver, no lo que él realmente era. Y esa revelación lo sumió aún más en el abismo. Ya no era parte del mundo. Ya no era parte de nada. Era una sombra atrapada en su propio ser, condenada a vagar sin propósito ni destino. La niebla seguía envolviendo la ciudad, y el sol seguía luchando por surgir, pero parecía que nunca lograría superar la oscuridad que cubría el horizonte. Goliathkin dio un paso más, y luego otro, cada uno más incierto, más vacío. En su mente, las palabras de su doble resonaban una y otra vez. ¿Qué has hecho de ti mismo?, le preguntaban. La respuesta, o la falta de ella, lo devoraba por dentro. No sabía qué había hecho de sí mismo. Solo sabía que ya no era quien alguna vez fue. Y así, mientras la ciudad despertaba lentamente a su alrededor, él seguía su camino. No sabía dónde lo llevaría, no sabía si había algún destino, algún refugio, algún final. Solo sabía que, en ese momento, la última luz se había apagado, y lo único que quedaba era la oscuridad. Capítulo 15. La última resolución. La ciudad, envuelta aún en el manto gris de la mañana, parecía a Goliathkin un reflejo lejano, un escenario ajeno al cual ya no pertenecía. Los edificios, las calles, las sombras que caminaban apuradas, todo estaba allí, presente y tangible, pero nada parecía tocarlo. Como si estuviera encerrado en un espacio entre dimensiones, entre la vida y la muerte, entre la razón y la locura. No sabía si estaba caminando o si simplemente era arrastrado por la corriente invisible de sus pensamientos, que lo sumían en un océano profundo y helado. La sensación de estar perdido, de estar alejado de todo y de todos, se había convertido en una constante en su vida. Ya no recordaba el último momento en que se sintió completo, cuando la realidad tenía un sentido claro, cuando las conexiones entre las personas y el mundo que lo rodeaba eran auténticas. Ahora, cada paso que daba era una búsqueda incierta, como si intentara encontrar algo que se desvanecía justo cuando parecía al alcance de su mano. Mientras caminaba, el rostro de su doble se deslizaba nuevamente frente a sus ojos. No era una imagen clara, pero lo sentía allí, acechando,
observando cada uno de sus movimientos, como si fuera una sombra que nunca se desvanecía. La imagen era difusa, como una niebla persistente que se negaba a disiparse, pero estaba segura de sí misma. En sus ojos, Goliathkin veía reflejada su propia fragilidad, su propio miedo. Y, al mismo tiempo, veía la certeza de su propia destrucción. «¿Qué esperas de mí?», se dijo, repitiendo las palabras de su doble en su mente. ¿Qué quería? ¿Qué quería él mismo de su vida, si es que aún podía llamarse vida? La pregunta resonó, retumbó en su cabeza como una campana que tocaba un funeral lejano, el funeral de su ser, de su identidad. ¿Qué había quedado de él, de su yo anterior? Todo lo que quedaba era la vacuidad, la nada que se apoderaba de cada rincón de su ser. Sin embargo, había algo minúsculo, que aún persistía. Una chispa, quizás, un resquicio de lo que una vez fue. La pregunta lo atormentaba. ¿Era esa chispa de esperanza o era solo la última burla de la desesperación? No lo sabía, no podía saberlo. Pero, por un momento, en medio de esa vasta oscuridad que lo rodeaba, algo en su pecho palpitó con fuerza. Un latido. Tan débil, tan tenue, pero un latido. Era como si, en la misma oscuridad, en la misma desesperación, hubiera un deseo profundo de seguir, de no rendirse, de buscar algo más allá de la locura que lo había atrapado. Quizás, pensó, no todo estaba perdido. Quizás aún había tiempo. Tal vez no pudiera regresar a lo que había sido, pero tal vez aún podía encontrar una nueva forma de existir, una forma que no fuera definida por el sufrimiento, ni por las sombras de su mente. Tal vez, pensó, aún podía buscar un propósito, aunque fuera un propósito distinto, aunque fuera uno pequeño, insignificante, pero que lo alejara de la abrumadora sensación de vacuidad. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar una señal, algo que indicara el camino. Pero las calles seguían siendo las mismas figuras sombrías que se cruzaban, sin detenerse a mirarlo. Nadie lo veía, nadie lo comprendía. Y eso le pesó en el alma como un bloque de piedra. ¿Qué valía la pena si nadie podía ver lo que uno sentía, lo que uno era? Pero en ese momento, justo cuando la desesperación casi lo había consumido, una figura se detuvo frente a él. Era una mujer, joven, vestida de manera sencilla pero con una presencia que, por alguna razón, capturó su atención. La mujer lo miró fijamente, como si estuviera viendo algo que él no podía percibir. Fue un instante, un breve encuentro de miradas, pero en ese breve espacio, Goliathkin sintió algo que había olvidado. Una conexión, aunque fuera fugaz, aunque fuera irreal. La mujer le sonrió, una sonrisa tenue, que no ofrecía respuestas, pero que en su simplicidad parecía tener la capacidad de dar consuelo. Goliathkin no supo qué hacer. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, y el temor lo paralizó. ¿Era una ilusión, otra creación de su mente que jugaba con él? ¿O era real? ¿Era un intento del universo por recordarle que aún podía encontrar algo en el mundo que valiera la pena? Antes de que pudiera hacer nada, la mujer se desvió, cruzando la calle, y desapareció en la multitud. Pero su presencia lo había tocado, lo había dejado con una sensación extraña de algo más allá de la desesperación. El pensamiento de que aún había algo más allá de la sombra lo acompañó mientras Goliathkin seguía su camino, sin un destino claro, pero con algo nuevo en su corazón. No sabía si esa chispa de esperanza era una mentira o si realmente había una oportunidad para algo diferente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía seguir caminando. El camino seguía siendo incierto, pero al menos, por un breve momento, la luz del sol había atravesado las nubes. Aunque fuera solo un destello, le dio fuerzas para continuar, para no rendirse por completo. Tal vez la resolución no llegaría de inmediato, tal vez no podría reconstruir lo que había perdido, pero quizás aún había una oportunidad para encontrar un nuevo significado. La ciudad seguía su curso a su alrededor, indiferente a su lucha, pero Goliathkin sabía, en lo más profundo de su ser, que aún había algo por lo cual seguir adelante. Y con ese pensamiento, dio el siguiente paso, más firme que el anterior, hacia lo desconocido. Gracias por haber acompañado a Goliathkin en su angustiosa travesía por la mente y el alma. Si esta historia ha tocado algo en ti, si sus sombras y luces resonaron en tu interior, te invitamos a seguir explorando más narrativas que desafían la percepción y la realidad. No olvides suscribirte, darle like y compartir este canal para seguir acompañándonos en este viaje de palabras. Nos vemos en el próximo capítulo.